¿Una propiedad que se pague sola? A ver, suena como el sueño de cualquier inversor. Pues hoy vamos a meternos de lleno en el mercado de Guatemala para ver si esto es un mito o una meta que de verdad se puede alcanzar. ¡Vamos a ello! Venga, vamos directos al grano. La gran pregunta que está sobre la mesa. ¿Es posible de verdad comprar una propiedad en Guatemala y que el alquiler cubra absolutamente todo? O sea, la hipoteca, los gastos, todo. Es el objetivo final, ¿no? Vamos a ver qué dicen los números. Para entender esto, hay un concepto clave, el cash flow positivo o flujo de caja positivo. La idea es muy simple en realidad. Significa que a final de mes, después de pagar la cuota del banco, el mantenimiento, los impuestos, absolutamente todo, todavía nos queda dinero en el bolsillo. Ese es el objetivo, ni más ni menos. Y aquí está. Este es el número mágico que necesitamos tener grabado en la mente. Para que la estrategia funcione en Guatemala, el rendimiento anual del alquiler tiene que estar como mínimo entre un 8 y un 9%. Esta es la cifra que separa una inversión normalita de una que se paga a sí misma. Bueno, esto nos lleva al primer punto importante, entender cuál es el reto real al que nos enfrentamos, porque no es tan fácil como comprar y alquilar, claro, hay una variable clave que tenemos que superar. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos, las hipotecas en el país se mueven de media entre un 6,5 y un 8%. Si la hipoteca nos cuesta, pongamos un 7%, pero el alquiler solo nos da un 5 o un 6%, estamos perdiendo dinero todos los meses. Por eso, ese 9% de retorno que vemos a la derecha no es un capricho, es una necesidad para que las cuentas salgan. Vale, entonces la pregunta del millón es, ¿dónde se encuentran esos rendimientos tan altos? Porque, evidentemente, no están en cualquier sitio. Hay que saber buscar en lo que podríamos llamar las zonas de oro, que son áreas muy específicas con una demanda muy particular. Lo interesante de esta tabla es ver cómo cada zona tiene su propia especialidad. Ojo al dato del lago de Atitlán, por ejemplo, potenciales de hasta el 13%. ¿Por qué? Por las rentas vacacionales de lujo. O miremos la zona 4, que es ideal para nómadas digitales y co-living, con un rendimiento muy sólido del 9 al 11%. Lo que queda claro es que cada sitio necesita un modelo de negocio a medida para sacarle el máximo partido. ¿Y por qué funcionan precisamente estas zonas? Bueno, pues los motivos son bastante claros. Hay una demanda muy fuerte de profesionales y nómadas digitales, un flujo constante de turismo y, claro, la cercanía a las universidades. Pero el factor diferencial, y esto es muy propio de Guatemala, es lo que llaman las mini ciudades de 5 minutos. El tráfico es tal que se crean como burbujas urbanas donde la gente quiere poder vivir, trabajar y tener ocio sin moverse mucho. Y eso, claro, dispara la demanda de alquileres. Pasemos al siguiente nivel. Ya sabemos el dónde. Ahora hay que ver el cómo. No basta con elegir la zona correcta. Hay que aplicar el modelo de negocio que de verdad libere todo ese potencial de rentabilidad. Aquí se ve la diferencia de una forma brutal. El alquiler de toda la vida, el de largo plazo, es cómodo, es pasivo, pero es muy raro que pase del 6% de rendimiento. En cambio, las rentas de corta estancia tipo Airbnb son un modelo mucho más activo. Con más gestión sí, pero es que pueden llegar a duplicar el rendimiento. Nos meten de lleno en ese 10 o 12% que estamos buscando. Me encanta esta analogía del pastel porque lo clava. Alquilar una propiedad entera a una sola persona es como vender el pastel de una vez, pero alquilarla por habitaciones o por noches es como venderlo a porciones. La ganancia total es muchísimo mayor. Se trata de eso, de segmentar el activo para maximizar los ingresos. Y ojo, que no solo de Airbnb vive el inversor. Hay otras estrategias que son muy potentes. El co-living, que es alquilar por habitaciones, puede disparar el flujo de caja un 30 o incluso un 40%. Luego están los apartamentos muy compactos, que cuestan menos y tienen una renta por metro cuadrado más alta. Y por supuesto, la inversión en preventa, que permite ganar plusvalía incluso antes de tener la propiedad lista para alquilar. Muy bien, ya hemos visto el dónde y el cómo. Ahora vamos a la parte de los números, pero que nadie se asuste, que es muy fácil. Hay una regla de oro, una fórmula súper simple para saber en un vistazo si una propiedad tiene potencial o no. Y aquí está, la regla del 0,8% al 1%. Es un cálculo de servilleta, pero súper efectivo. Lo que nos dice es que el ingreso mensual que genera la propiedad por alquiler debería ser, como mínimo, el 0,8% de lo que costó. Si llega al 1%, entonces es una señal excelente. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginemos un apartamento que cuesta 1.000.000 de quetzales. Le aplicamos la regla. El 0,8% de 1.000.000 son 8.000. Pues ya está. Para que esa propiedad sea una buena candidata, necesita generar, como poco, 8.000 quetzales de renta neta al mes. Así de simple. Y para terminar, vamos a condensar toda esta información en una lista de verificación final. Son los 3 puntos clave que habría que revisar sí o sí antes de dar cualquier paso.
A ver, puntos cruciales. Primero, siempre verificar que la normativa del edificio permite alquileres de corta estancia, que hay muchos que no lo permiten y luego vienen los sustos. Segundo, ser realistas con la ocupación. Un 60-70% en la ciudad es una buena meta. Y tercero, usar el banco de forma inteligente. A veces, dar una entrada un poco mayor reduce tanto la cuota mensual que convierte una propiedad de negativa a positiva desde el primer día. En fin, como hemos visto, conseguir una propiedad que se pague sola en Guatemala no es un sueño imposible, para nada, pero exige tener una estrategia muy clara. La pregunta final que queda en el aire es, de todos los modelos que hemos visto, desde el Airbnb en Antigua hasta el co-living en la zona 4, ¿cuál encaja mejor con los objetivos y los recursos de cada uno? La respuesta a esa pregunta es sin duda el primer paso en este camino tan fascinante.